Buenos días, hermanos. Otra vez hemos estado teniendo problemas de conexión, las redes están muy lentas. Pero bueno, les comentaba que nuestro mensaje del día de hoy se llama Buenos días a la adversidad. Pareciera una contradicción, pero no es así. Hermanos, nosotros queremos animarles, estar estudiando la palabra de Dios y exhortándoles a que veamos estas situaciones con la confianza plena en el Señor. Y esto trae a mi mente un libro que estoy leyendo del consejero cristiano Paul David Tripp, que se llama Las misericordias cada mañana. Él hacía una serie de interrogantes que voy a hacer y quizá tú te ubiques en alguna de ellas. ¿Qué estás obligado a afrontar hoy que en realidad desearías evitar? ¿Se escaparon tus planes como arena entre tus dedos? ¿Qué decisión desearías volver a tomar en el pasado? ¿Estás en problemas, débil, derrotado o solo? ¿Te atemoriza el futuro? ¿Deseas que la vida sea un poco más fácil? ¿Desearías cambiar algunas cosas en tu vida y no puedes? Si no te encuentras en ninguno de estos supuestos, lo estarás algún día. Dice el consejero Paul David Tripp, estoy seguro que alguien cercano a ti lo está. Este mundo y todo lo que hay en él no está funcionando conforme al diseño de Dios. Las consecuencias de este mundo caído tocan a tu puerta y de alguna manera alteran la trayectoria de tu vida. Vamos a orar. Señor, estamos en tus manos. Quizá algunas de estas preguntas o pensamientos están ahí en medio de nosotros, pero quisiéramos que tú los aclararas y lo hicieras a través de tu palabra. Ruego a Dios que este mensaje sea de ánimo a los hermanos, de esperanza a los que no la tienen y de salvación a los que aún no te han reconocido como tu Señor. En Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, el verdadero problema ante esas interrogantes no es cómo está la situación de tu vida. El problema es entrar en la tentación de pensar que la vida consiste en sobrevivir a este caos, sobrellevar tu vida, es decir, resignarte y pensar que no hay esperanza para ti. Pero la palabra de Dios nos confronta a transformar nuestra forma de pensar y afrontar estas dificultades, esos pensamientos que vienen a tu vida y que te empiezan a minar y a desanimar. Es por eso que hoy estudiaremos un precioso salmo. Un autor acerca de este Salmo 3, que es donde vamos a estudiar el día de hoy, dijo que en la escuela de los salmos consigues no solo lecciones de teoría, sino también de práctica. Lecciones aprobadas, es más, inspiradas nada menos y nada más que por el mismo Espíritu de Dios. Y son grandes oraciones y alabanzas a nuestro Señor. Vayamos al Salmo 3. Hermanos, el Salmo 3 es uno de esos salmos que sus títulos que están sobrepuestos nos dicen mucho acerca de ellos. Algunos dicen que estos títulos que vienen arriba del capítulo no son inspirados, otros dicen que lo son. No debatiremos en eso. Solo quiero decirles que en este caso, en el caso del Salmo 3, su título nos dice mucho. Por eso a esta prédica le pusimos Buenos días a la adversidad. Si se fijan en el Salmo 3, en algunas de sus Biblias viene un título que dice Oración matutina de confianza en Dios. Oración matutina de confianza en Dios. También dice que David lo escribió cuando pasaba un tiempo de aflicción. El contexto bíblico del Salmo 3 lo encontramos, como ya habíamos dicho anteriormente,
en 2 de Samuel de los capítulos 11 al 18 o al 19. Es algo extenso, por eso ayer pedimos que lo leyeran. Sin embargo, voy a resumir para que tengan una idea y tome coherencia esta hermosa oración del Salmo 3. Todo comienza cuando David cae en pecado, ahí en su historia con Betsabé y Urías. Ahí comienzan sus conflictos. Sin embargo, él es confrontado por el profeta Natán. Él le muestra su pecado. David se arrepiente y es perdonado por Dios. Pero en adelante su pecado trajo consecuencias que lo asediaron, lo lastimaron profundamente. Por eso esta oración surge en medio de la adversidad, de la aflicción. Su hijo Absalón lo persigue para derrocarle el reino e incluso matarle. Así que este salmo nos va a enseñar cómo la adversidad está tocando a la puerta, con un conflicto sumamente serio. Pero a través de este salmo, el día de hoy, quiero compartirles 3 formas de enfrentar la adversidad cada mañana. 3 formas de enfrentar la adversidad cada mañana. No creas que es una de esas prédicas de pensamiento positivo. No es para hacerte sentir mejor y ya tomes una actitud diferente. De ninguna manera. Es una realidad bíblica de lo que Dios hace y hará en tu vida. Para ello les voy a pedir que vean ahí en sus Biblias el Salmo 3. Y estas 3 formas de afrontar la adversidad las dividí de la siguiente manera. ¿Cómo enfrento mi adversidad cada mañana? Número 1, reconociendo mi condición. Versos del 1 al 2. ¿Cómo enfrento la adversidad cada mañana? Número 2, resaltando de dónde viene mi fuerza. Y número 3, ¿cómo enfrento la adversidad cada mañana? Recordando cómo me fue el día anterior. En el número 2 lo encontramos en el verso 3 y 4, y en la tercera forma lo encontramos en los versos 5 al 8, todos del Salmo 3. Comencemos con la primera forma de enfrentar la adversidad cada mañana, reconociendo mi condición. David comienza presentándose tal cual era su condición en ese momento. El rey David no se estaba victimizando de ninguna manera, pero tampoco se estaba haciendo ese tipo duro que algunos solemos ser. Él realmente la estaba pasando mal. David, el hombre que la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios, sabía lo que merecía. Él había reconocido su pecado y sus consecuencias. La persecución de Absalón es una de esas consecuencias. Lo tenía al límite. Estaba siendo humillado por parte de Salomón. ¿Recuerdan cómo Salomón se sentaba a ponerle al pueblo en contra a David? Y así se iban sumando adversarios que trataban de humillar a David. También tenemos a Simei, este hombre de la casa de Saúl, que lo maldecía, le gritaba toda clase de injurias e incluso hasta le agredía físicamente. Es por eso que en este salmo, en los versos 1 al 2, vemos a un David que se sentía en una desventaja numérica ante sus adversarios. ¿Te has sentido así? David estaba, como quien dice, solo contra el mundo. Y encima de eso estaba desanimado. Eso nos dice el texto. Él exclamaba que sus adversarios se multiplicaban y le decían algo que quizá muchos te dicen a ti. No hay salvación en Dios para ti.
No hay salvación en Dios para ti, para tu alma. Es decir, no hay remedio para ti. No hay remedio para tu problema. Quizá en tu caso no tengas a un hijo persiguiéndote. Si fuera así, estamos en verdaderos problemas. Pero por mi experiencia y por la experiencia de algunos de ustedes, sé que hemos tenido problemas serios con nuestros seres queridos. Hemos afrontado problemas de enfermedad. Estamos afrontando problemas económicos. Pero todos estos problemas, todas estas aflicciones, los creyentes podemos distinguir que tienen un origen. Son provocadas por nuestro pecado, o por el pecado de otros, o por la simple condición caída de este mundo. Es probable que no tengamos tantos adversarios como los tuvo el rey David, pero al menos podemos distinguir 3 enemigos del creyente que con esos tenemos para sentirnos realmente atemorizados. Uno de ellos es la carne, ya hemos hablado de ellos, el pecado. Otro de ellos es el mundo y otro más es Satanás. Todos estos operan de esa misma manera que los adversarios de David, diciendo que estás solo y que no hay esperanza para ti. Pero esta primera forma de enfrentar esta mañana de adversidad es que David reconoce su condición. Se ve en soledad, se ve desanimado ante sus enemigos. Y miren cómo inicia su mañana, clamándole al Señor, oh Jehová. Es decir, deposita su confianza en Dios. David pudo haber reaccionado de diferentes maneras. Él era todavía rey. Pudo haber reclamadole a Dios, tú me pusiste por rey, ahora sálvame. Pero no. Él actuó como el más pequeño y miserable de los hombres, o como el más indefenso niño, clamándole a su padre, oh Yahweh, oh Jehová, esta es mi situación el día de hoy. Así comienza su mañana el rey David. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿A quién acudirías hoy? ¿Acaso esta mañana ha quedado expuesta tu fragilidad? Clama al Señor, clama a tu Padre. Esa es una buena forma de empezar cada mañana a la adversidad. Reconociendo tu condición de fragilidad y clamando a tu Padre, oh Jehová, oh Señor, esta es mi condición. Si se fijan al final del verso 2, en la parte derecha hay una palabra que dice Selah. Este significado no se ha definido claramente, sin embargo, los estudiosos de los Salmos dicen que es una pausa. Así que hoy podría ser una realidad también en tu vida. Estás clamándole al Señor por tu fragilidad. Haz una pausa, reflexiona. Haz una pausa, ve tu condición y clama a tu Padre. Es una buena forma de comenzar la mañana. Una segunda forma de encarar la adversidad lo encontramos en los versos 2 al 4 del Salmo 3, y es resaltando de dónde proviene tu fuerza para enfrentar este día. Resaltando de dónde proviene tu fuerza para enfrentar tu día. David, sabiéndose frágil, ha resaltado que su fuerza en ese día de aflicción, en ese día de adversidad, no proviene de sí mismo. Es decir,
David no es de esas personas que la están pasando mal, que han acumulado un orgullo en sus vidas y consideran que su tenacidad, su amor propio, su inteligencia les han sacado adelante. No, para nada. No se advierte ni una sola pizca de ello en David. En los versos 3 y 4 vemos un realce del poder y la gracia divina. David hace un contraste entre la insignificancia del hombre, la fragilidad del hombre y la grandeza de Dios. Vean el verso 3 cómo comienza. Mas tú, Jehová. Esa es una tremenda declaración de David. Él, al ver su condición frágil, lo único que hace es voltear al cielo y decir, mas tú, Jehová. Pero miren, hermanos, quiero que comprendan que esta tremenda declaración no es un producto de la casualidad. La vida de David se caracterizó precisamente de no dudar en resaltar y exaltar a quién se debía él. Esto pasó desde antes de ser rey. Desde antes de ser rey, incluso cuando sus dificultades eran solo lidiar con las bestias del campo. Cuando él era un humilde pastor. Así lo vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versos 36 al 37. No lo busquen, lo voy a leer. Miren cómo David resalta la grandeza de su Dios. Él dice así, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, incircunciso, será como uno de ellos, hablaba de Goliat, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David lo siguiente, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Pueden ver cómo David había comprendido que su vida dependía única y exclusivamente de Dios. Ante cualquier circunstancia mínima, grande, imposible, David había comprendido que su vida dependía y su fuerza dependía de hoy. Por eso él resalta el poder de Dios. Miren qué hermosa enseñanza para comenzar nuestro día ante nuestra jactancia humana. Me veo a mí mismo tratando de enseñar a mis hijos lo duro de esta vida. Y me recuerdo utilizando palabras tan absurdas como estas. ¿No ven cómo me mato trabajando? ¿No ven cómo me cuesta esto y aquello? Eso es un orgullo absurdo. Nada de lo que tenemos o hacemos proviene de nosotros. Todas nuestras fuerzas con las que encaramos nuestra adversidad, debemos resaltarlo, proviene de la mano de Dios. Eso es hermoso. Y miren 3 figuras que el salmista utiliza para resaltar, y no haya dudas, que nuestra fuerza para encarar esas adversidades cada mañana provienen de Dios. La primera de ellas es un escudo. Dice el verso 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Esa es una forma de protección para recibir los embates que te llegan ese día. Todos esos dardos del enemigo con los que tú batallas cada día. Recuerden que los creyentes, conforme a la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, sabemos que nuestro escudo es la fe, nuestra fe en Dios. No es una fe ciega. Otra figura que utiliza el salmista es que Dios es mi gloria. Después de estar batallando con su humillación, reconoce que no había nada bueno en él,
que toda su fuerza y su gloria provenía de Dios. Es lo que Dios ha hecho en tu vida. Miren que David tenía con qué jactarse de sus batallas, de sus grandezas. Pero en ese momento no había ningún pensamiento de jactancia humana. En otros salmos se refuerza y dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad, dice el Salmo 115, verso 1. Son dos figuras que resaltan que nada proviene de nosotros. Él es nuestro escudo, nuestra gloria. Y miren también otra figura, Él levanta mi cabeza. Cualquiera pudiera utilizar esta frase y tergiversarla y usarla para decir que Dios nos debe tener en eminencia. Que Dios siempre nos debe tener como hijos del Rey. Sin embargo, te voy a aclarar lo que esta frase estaría significando para el rey David. En la antigüedad, los enemigos del rey, cuando eran capturados, y hemos visto algunas películas de ellos, se tenían que postrar ante el rey. En una posición de reverencia total, cabeza agachada, ellos de rodillas inclinados ante el rey. El diálogo entre el rey y el súbdito, entre el capturado, era impensable. El rey podía hacer dos cosas. Una, poner su pie sobre él y hundirlo. Esto era sinónimo de que estabas muerto. No había esperanza para ti. O dos, podía acercarse el rey a ti, levantar tu cabeza, y eso era sinónimo que tu vida había sido perdonada. Y esto es lo que el rey David nos muestra en estos versos 3 y 4. Él no solamente es nuestro escudo, nuestra protección, no solamente es nuestra gloria, sino aquel que ha perdonado nuestra vida y nos la levanta. ¿Qué manera de darme fuerza por la mañana? El saber que estoy en las manos misericordiosas del Rey de Reyes. ¿Ves cómo podemos decir buenos días a la mañana? ¿Cómo podemos decir buenos días a esa mañana de adversidad? Porque he reconocido mi fragilidad y clamo a Dios. Porque reconozco que mi fuerza proviene única y exclusivamente de Dios. Porque es mi escudo, porque es mi gloria y porque Él levanta mi cabeza. ¿Cómo afrontarías tú esta mañana la adversidad? ¿En tus fuerzas? ¿No crees que sería muy bueno acudir como este afligido enemigo a pedir clemencia? Vean el verso 4. Clamé a Dios y me respondió desde el monte santo. El rey poderoso acudiendo al llamado de su súbdito. Es una buena forma de comenzar la mañana ante la adversidad. Otra vez esa palabra Selah. Una pausa. Medita. Pasemos a la tercera forma de encarar cada mañana la aflicción. Y esta pareciera una forma muy sencilla, pero de una gran lección para nuestras vidas. Número 3, recordar cómo finalizó tu día anterior. Sí, así de sencillo, así de simple. ¿Cómo finalizó tu día anterior? Recuérdalo. Es decir, cómo Dios ha obrado en el pasado contigo. Versos del 5 al final. Probablemente tu conflicto, esa situación que te ha levantado tan desesperadamente en la madrugada de tu cama,
o por el contrario, te tiene ahí postrado, acostado, sin ganas de levantarte. Ni siquiera tiene un asomo para resolverse. Y no sabes cómo iniciará ese día. Porque nadie sabe lo del futuro. Pero mira lo que David enseña. Él vio su vida en retrospectiva. ¿Sabes lo que David hizo? Recordó la misericordia de Dios en su forma más simple. ¿Sabes cuál es? Un buen sueño, un sueño profundo y reparador, el descanso. Eso es un producto de la misericordia de Dios. Ahí, en el descanso, David pudo recordar quién era su Dios. Verso 5. Yo me acordé y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. David, en el descanso misericordioso que Dios le había dado la noche anterior, él pudo reconocer a Dios como su sustentador. De esa manera simple, tú te has levantado ese día, tú has despertado ese día ante la adversidad, porque simplemente Dios así lo permitió. Pero también David veía, después de ese sueño reparador, en Dios a un valiente guerrero. Miren cómo se ha transformado la perspectiva de un día que parecía terrible. ¿Recuerdan a David ahí? Que no solo estaba temiendo por la cantidad de adversarios, sino porque se sentía solo. Miren ahora cómo ve al Señor. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. David va a encarar ese día con una situación diferente a cómo iniciaba su día. Él sabía que su batalla no la iba a afrontar solo. Porque miren el verso 7, él dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y los dientes de los perversos quebrantaste. Lo más lindo de este salmo es que nunca habla que el problema de David se resolvió. Pero sí podía constatar que en medio de su problema, que esa mañana al levantarse, podría saber que Dios estaba presente. Hermano, ¿puedes recordar de Dios en este día de adversidad? Ve en retrospectiva. Ve cómo Dios te ha sanado. Ve cómo Dios ha permitido tal o cual situación. Ve cómo Dios te ha sustentado. Ve cómo Dios ha avanzado en tus problemas, en una crisis económica. Eso es digno de recordar, hermanos. Si tú llegaste a la noche, es porque Dios lo ha permitido. Si tú te levantas al siguiente día y vas a afrontar una adversidad, recuerda que Dios está ahí. El salmista concluye con el más grande recordatorio que hoy podría hacerte. De esta manera reta a sus adversarios que decían: tú estás solo, en Dios no hay salvación. Miren el verso 8 cómo concluye. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Vean cómo inicia el verso 1. No hay para tu vida salvación. Pero en esa mañana de adversidad, David, al reconocer su condición frágil,
al resaltar el poder y grandeza de Dios y al recordar cómo ha sido su vida sustentada hasta el día de hoy, puede llegar a esta grande exclamación: la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. He estado hablando con algunos hermanos que han estado en adversidades de mortandad, de conflictos muy serios en su vida. Y yo les preguntaba, de todo esto, ¿qué puedes recordar? La mayoría de ellos recordaban cómo Dios les había dado una noche de descanso. Pero lo más grande que todos recordaban y todos coincidían es que en medio de su aflicción habían recordado la salvación de sus vidas perdidas en Dios. Cómo Dios les había rescatado de la muerte y del pecado. Cómo habían estado en vidas tan perdidas, alejadas de Dios, metidas en perversidades, en pecados tan serios y tan difíciles incluso de decir. Pero ellos recordaban la salvación que había llegado a su vida de parte de Dios. Este día de aflicción que está a la puerta tocando, puedes recordar como el día en que Dios trajo salvación a tu vida. No importa esos pecados que te están afligiendo. No importa esa vida que has llevado en el pasado. Porque aún en medio de eso Dios te ha mantenido con vida. Pero hoy, hermanos, si hoy tú pudieras recordar a nuestro Dios como el Salvador, eso sería una hermosa forma de iniciar esta mañana a la adversidad y poder decir buenos días a la adversidad. Es un Dios salvador. La salvación es de Jehová. La salvación no solamente es privativa para ti. Miren cómo termina también el verso 8. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Es decir, sobre aquellos a los que Dios ha determinado sean su pueblo. Tú puedes llevar estas tres formas de enfrentar cada mañana de adversidad. Puedes decirles, hey, reconoce tu condición, tu fragilidad. Número 2, resalta la grandeza de Dios. Que Dios es el que te da el poder. Que Dios es el que te da el descanso. Que es tu escudo, tu gloria. El que levanta tu cabeza. Pero también puedes recordar cómo Él te ha sostenido. Así que una forma, en conclusión, de decir buenos días a la adversidad es reconociendo que Dios es un poderoso Salvador. Dios es un poderoso Salvador, hermano. Más grande que cualquier adversidad. Más grande que cualquier situación. Porque Él ha vencido. Él es poderoso. Juan Calvino, hablando de este Salmo 3, decía, este salmo, los salmos, es una buena forma de orar públicamente para que otros hermanos se contagien, para que otros hermanos y otras personas conozcan las grandezas de Dios. Así que este día, hermano, yo te voy a llamar a que puedas hacer una oración con estas características. No importa esa adversidad.
No importan esos enemigos que te están mayugando, machacando, aplastando. Probablemente ellos te están diciendo, estás solo, no hay salvación para ti. Pero esta oración es una oración matutina para empezar el día teniendo esperanza. Así que, hermano, inclina tu rostro ahí donde estás. Clama al Señor, haz una súplica respecto de tu aflicción y exalta el poderoso Salvador. Quizá tu solución o la solución a tu problema no la veas de manera inmediata, pero habrá solución. El Salmo dice que todos esos adversarios que mordían fieramente a David, fueron quebradas sus mandíbulas. Ya no tenían esa forma de herir. Esos adversarios furiosos que están lastimando puede ser el pecado. Y la única forma de que te desprendas de ese enemigo feroz es acudiendo al Salvador, reconociendo tu condición. Así que inclina tu rostro, vamos a orar. Somete ahí tu adversidad y comienza así esta mañana. Comienza así y da buenos días a la adversidad. Inclinen sus rostros. Voy a hacer una oración por ti. Quiero contagiar tu vida de esta oración poderosa. Inclinen sus rostros. Vamos a orar. Señor, no estamos exentos de estos problemas. No estamos exentos de estas adversidades tan furiosas. Pero si podemos comenzar esta mañana clamando a ti, reconociendo nuestra fragilidad, resaltando tu poder y tu fuerza y reconociendo tus misericordias todos estos días hasta el día de hoy, creo que todos nosotros podemos decir buenos días a la adversidad. Señor, hay muchos problemas en nuestras vidas. Hay muchas aflicciones. Hay mucha adversidad. Yo te ruego que tú nos sostengas, que tú te apiades de nosotros, que tú levantes nuestras cabezas porque nos has perdonado, que tú vayas delante de nosotros y que podamos tener, al llegar el final del día, un descanso profundo, un sueño reparador y ver todas las grandezas que hay en ti. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia y tu fidelidad. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Sigamos en oración, constantes en el estudio de la palabra de Dios. Buena tarde.